Amigos, buenas tardes. Soy Ernesto Rivadeneira, director ejecutivo de ANDE. Hemos activado la grabación con la autorización de nuestro invitado. Con la venia del presidente, hemos dado inicio al evento. Como de costumbre, para empezar, una breve palabra sobre ANDE. Nuestras Este año cumplimos 68 años. Desde su perspectiva cristiana, ANDE aspira a consolidarse como protagonista de primera línea en la construcción del Ecuador que queremos entregar a las generaciones futuras. Reconocemos como fin último de la vida social, incluidas la política y la economía, al desarrollo humano integral enmarcado en el bien común y a la iniciativa privada empresarial y el diálogo como ejes fundamentales para lograr dicho desarrollo. En este contexto se inserta el conversatorio de hoy con el tema Oportunidades con los nuevos acuerdos comerciales suscritos por el Ecuador. Procedo a presentar a nuestro invitado, Francisco Rivadeneira. Actualmente ha sido recientemente nombrado director ejecutivo de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador. Es miembro del directorio de la Cámara Binacional Ecuatoriana Panameña, asesor comercial a nivel nacional del Banco del Austro, consultor asociado de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones Corpey, asesor senior y primer miembro del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca, representante del Ecuador de la Cámara Mundial de Líderes Empresariales, profesor universitario en la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad de las Américas, la Universidad Ecotec. En el pasado fue director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, fue representante de la Corporación de Corpey en Quito y La Sierra, fue delegado del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional y asesor del director ejecutivo, fue ministro de Comercio Exterior y creador del ministerio, viceministro de Comercio Exterior e integrante e Integración Económica en la Cancillería, profesor universitario de pregrado y posgrado en varias universidades del país. En sus estudios destacan pregrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Ginebra, Suiza, y estudios de posgrado en Economía Internacional, Comercio Internacional, Ciencias Políticas, Negociaciones Económicas Internacionales, Derecho Económico Internacional y Derecho en la Integración en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y Desarrollo de Ginebra, Suiza, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Pontificia Universidad Católica de Quito y la Universidad de Barcelona. Eh, Antes de pasar la palabra, un asunto de forma. Luego de la intervención de nuestro invitado, abriremos el foro para preguntas de los asistentes. Rogamos ser breves y enfocados en el tema de hoy. La referencia son 2 minutos. Dicho esto, paso la palabra a nuestro presidente encargado, Mauricio Pozo, para que haga una introducción al tema de hoy a nombre de ANDE. Muchas gracias a todos los participantes en este evento. Estoy presidiendo ante la imposibilidad de Nicolás Espinosa de hacer la presidencia en esta fecha y darles la bienvenida a todos ustedes. Creo que es importante, tal vez solamente para darle una entrada al tema, mencionar que pocas personas, creo yo, tienen el antecedente y la formación y conocimientos para hablar sobre temas relativos al comercio internacional, al comercio exterior, a las relaciones con países como Francisco Rivadeneira. Así que para nosotros es muy grato poderle tener aquí con todos. Y sobre esa base, pues simplemente mencionar que el Ecuador en este momento ha entrado
ya varios años atrás en una búsqueda de concretar acuerdos de comercio, acuerdos de cooperación, acuerdos comerciales, TLCs y todas esas formas de buscar aliados externos. Y creo que esto va en la línea de darle mayor inserción a la economía ecuatoriana en el contexto internacional. Creo que esto es favorable, creo que esto es positivo. Obviamente no todos los acuerdos tienen los mismos perfiles, las mismas características, tal vez unos son más favorables que otros, pero en general el principio y el concepto creo que es importante. Y sobre esa base, pues darles nuevamente la cordial bienvenida. Francisco va a hacer una presentación de 30 minutos, un poco más tal vez, aproximadamente, y después abrir la parte del foro de preguntas y respuestas para las inquietudes que puedan tener los presentes en este conversatorio. Así que, sin más, darle la bienvenida a Francisco. Tuvimos la grata compañía de él cuando estuvimos en el ministerio de Economía en el año 2021. Le fue delegado del Ecuador al Fondo Monetario y pudimos pues compartir muchos momentos fáciles y difíciles también. Pero creo que lo importante es que creo que hicimos un buen trabajo y un buen binomio, pongámoslo así, en las esferas que nos correspondían en su momento. Así que bienvenido, Francisco. El micrófono es tuyo y adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes con todos. Antes que nada me confirman que me están escuchando bien. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, primero un afectuoso, un cordial saludo, querido Mauricio, querido Ernesto. Un enorme placer verles a ambos. Un afectuoso y cariñoso saludo a todos los miembros de ANDE presentes en este momento que me están acompañando por esta vía y a todos los amigos que no son miembros de ANDE que también están presentes para escuchar esta conferencia. Querido Ernesto, y por favor transmite este mensaje a Nicolás, agradecerte a ti y a él siempre por tomarme en consideración e invitarme a compartir estos espacios con ustedes. Saben que siempre estoy a las órdenes. Bueno, ya con esta introducción voy a entrar en materia. Un poco la idea de mi presentación es dar cierta información, ciertos datos, ciertas estadísticas sobre ciertos elementos fundamentales relacionados al tema que me han solicitado que exponga, para tener esos elementos para plantear algunas ideas fuertes durante mi presentación y que más bien las podamos profundizar y detallar en el conversatorio, que al fin y al cabo siempre esa es la parte más interesante, al menos desde mi perspectiva. Entonces voy a poner la presentación, me confirman cuando ya la puedan visualizar. Te envío una solicitud, Ernesto, para que me permitas compartir. Ya está autorizado. Perfecto, sí, parece que sí. Ahorita te confirmo. Sí, ya deberían poder verla en la pantalla. Yo ya la veo. Sí, Perfecto. Voy a poner en pantalla completa. Listo, ahí está. Ok, entonces como Ernesto ya lo mencionó, esta presentación se llama Oportunidades con los nuevos acuerdos comerciales suscritos por el Ecuador. Y ahí arranco mencionando que de manera consciente he tomado la decisión, a propósito he tomado la decisión de centrarme esencialmente en 4 acuerdos. Primero porque cada uno tiene características interesantes y particulares que vale la pena reflexionar al respecto. Y segundo porque son los más relevantes. He descartado uno de los últimos, que es el del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. Ya les explicaré por qué razón, pero si hay alguna pregunta con relación a ese acuerdo lo podemos tratar durante el conversatorio. Entonces voy a iniciar.
Ok, propongo que iniciemos con un análisis deductivo de lo general a lo particular antes de entrar propiamente a los acuerdos, hacer un rápido recorderis de cómo está el estado del comercio internacional y de manera particular de las exportaciones ecuatorianas. Muchos de los presentes saben y dominan estos temas, pero es bueno recordar que realmente si hay un sector de la economía nacional que está funcionando extraordinariamente bien, que sigue rompiendo récords históricamente y que al fin y al cabo es uno de los elementos esenciales que sostiene la dolarización del país, es obviamente el sector exportador. Entonces, como pueden ustedes ver en pantalla, le voy a pasar esta presentación a Ernesto para que tengan la gentileza de pasarles a quienes les interese, porque yo sé por experiencia que es muy complicado ver todo esto en la pantalla tan rápidamente. Aquí tienen ustedes la información oficial del Banco Central relacionada al año anterior, y por ende son datos definitivos, que eso es lo importante. Y como ustedes pueden ver, sobre todo si ven la parte superior, realmente en lo que respecta a las exportaciones totales como a las exportaciones no petroleras y en general a la balanza comercial, realmente el resultado del año anterior ha sido extraordinario, muy positivo. Y eso es, vuelvo a insistir y quiero recalcar, esencial para mantener el dinamismo de la economía ecuatoriana y particularmente salvaguardar a la dolarización. Aquí en esta siguiente lámina está en cambio las proyecciones que está haciendo el Banco Central hasta el año 2009, obviamente son estimaciones, pero como está aquí a la izquierda, las proyecciones para este año son también muy positivas, como ustedes pueden ver, se espera esencialmente que se mantenga un superávit, lo que es interesante y que lo que en términos relativos importantes, vuelvo a insistir en esta idea de la dolarización. Todo lo que sabemos de estos temas, sabemos que no es necesario tener en la balanza comercial obligatoriamente un superávit, pero nunca está de más, Mauricio, como tú lo sabes. Entonces, las expectativas y como van también los datos oficiales del Banco Central para este año, es que este año también debería ser, si es que no hay alguna coyuntura particular que pueda afectar de manera significativa, sobre todo al sector alimenticio del país, a la agricultura, el sector agropecuario, como por ejemplo el super niño, que esa podría ser la principal preocupación, deberíamos terminar con un excelente año para las exportaciones. Ok, muy importante recordar este elemento también, cuáles son los principales mercados del Ecuador, dónde está concentrada la mayoría de las exportaciones del país, en estos cuatro principales. Estos son nuestros socios más importantes a los cuales tenemos que mimar, a los cuales tenemos que cuidar y en los cuales, y esto quiero dejar absolutamente claro, existe la posibilidad de crecer de manera importante. O sea, no hemos llegado a nuestra máxima capacidad de exportación, ni en valor, ni en volumen, ni en diversificación de productos o inclusive en diversificación de mercados, como por ejemplo, obviamente de los cuatro, el más obvio, el de la Unión Europea, donde aún seguimos teniendo una concentración de nuestras exportaciones en ciertos mercados tradicionalmente, pero existe la posibilidad de crecer en otros países dentro de la Unión Europea, así como también en los Estados Unidos, en la China, en otras ciudades a las cuales tradicionalmente llegamos, otras regiones de esos dos países, o en la misma comunidad andina crecer en otros ámbitos, en otros lugares. Por ejemplo, esperemos que ahora con el regreso de un gobierno pro empresa, por ejemplo, ¿por qué no ver la posibilidad de aumentar nuestro comercio con Bolivia y también reforzar con Colombia y con Perú? Entonces, estos mercados, como ya lo mencioné, concentran la mayor parte de las exportaciones ecuatorianas y por ende, vuelvo a insistir, son a los que debemos cuidar. Aquí, lógicamente, hago hincapié en el cuarto, la comunidad andina, pues como ustedes saben, estuvimos prácticamente, literalmente en una guerra comercial durante el principio de este año y es una buena noticia que se pudo a la final superar este impasse y esperemos que no haya razón para volver a esto, de nuevo, por la importancia que tiene Colombia dentro del contexto del comercio con la comunidad andina y en general la comunidad andina con relación al Ecuador. Aquí hay un gráfico de las exportaciones justamente del año anterior, de enero a noviembre, pero esto es válido también con diciembre, no hay ninguna diferencia sustancial.
Las exportaciones, aclaro, eliminando petróleo, o sea, son las exportaciones no petroleras, y aquí podemos ver gráficamente lo que acabo de decir, ¿no? Claramente, en los últimos años se han estado disputando los tres primeros puestos de las exportaciones no petroleras del país: la Unión Europea, los Estados Unidos y la China. Algunas veces está China primero, otras veces está Estados Unidos, otras veces está la Unión Europea, pero en los tres casos las exportaciones que a la final se derivan del esfuerzo de ustedes, de los empresarios, han funcionado adecuadamente. Y de ahí destaco los que siguen, que es importante. Miren, Rusia es un caso interesante, ¿no? Porque a pesar del bloqueo económico, de las sanciones económicas que tiene Rusia debido a la invasión de Rusia a Ucrania, los empresarios ecuatorianos de términos relativos han logrado superar esa situación y están llegando al mercado ruso de manera exitosa, si no de manera directa a través de mercados aledaños que colindan, que están relacionados históricamente con Rusia, para que nuestras flores, nuestro banano, entre otros productos, puedan seguir ingresando exitosamente a este mercado, que, vuelvo a insistir, a pesar de las dificultades económicas debido al bloqueo e inclusive en lo que respecta al poder adquisitivo, al consumo en Rusia, sigue siendo un importante mercado para nosotros. Y lo que ya mencioné, el caso de Colombia, ¿no? Me acuerdo que en algún momento se mencionaba como que Colombia no era un mercado muy importante para el país, pero claramente, como pueden ver aquí en este gráfico, lo es definitivamente, y es un mercado que debemos cuidar y que debemos continuar fortaleciendo nuestro comercio. En lo que respecta a las importaciones, aquí tenemos el cuadro de importaciones, aquí sí es claro, ¿no? Tenemos esencialmente a la China, a los Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia, y entra Brasil y Perú, dependiendo de los años, sobre todo por el tema petróleo. Recordemos que aquí estamos viendo no petrolero. Son nuestros principales proveedores de productos, de los cuales, en el caso de muchos de estos, son insumos no producidos en Ecuador, bienes intermedios, bienes de capital, bienes tecnológicos que el país requiere y que el sector empresarial requiere para producir localmente de manera más eficiente, para reexportar y particularmente para reexportar a estos mismos mercados. Aquí en este cuadro podemos ver cómo se comportó el año anterior las exportaciones, las principales exportaciones tradicionales y no tradicionales del Ecuador. Y aquí lo que yo quiero que observen, que se concentren, es en estas flechas verdes. Este es el ejemplo más claro de lo bien que nos fue el año anterior y que en general nos está yendo en las exportaciones de nuestros principales productos. Todas las líneas van hacia arriba, todas son verdes. En otras palabras, todos nuestros principales productos de exportación han crecido en lo que respecta al 2025, y eso ha sido en términos generales la tendencia últimamente. Es el caso del camarón, a pesar de las dificultades que está teniendo en varios mercados. Tenemos dificultades, como ustedes saben, ya lo vamos a ver en el caso de Estados Unidos, por la sobretasa. El caso lamentable de China, donde de nuevo nos están poniendo restricciones de carácter sanitarias para el ingreso del camarón de muchas empresas ecuatorianas. Igual en el caso de Corea del Sur, entre otros ejemplos. El caso del cacao, que ha crecido de manera significativa, particularmente por el boom que se dio en el 2024, debido a la reducción principalmente, ¿no?, de la oferta, de la producción de los principales productores de cacao en el mundo, que son los africanos, particularmente Costa de Marfil y Ghana, lo que hizo que el Ecuador pueda aprovechar bastante bien esa oportunidad. Y si bien hay que aclarar de que la tendencia de ese mercado es ahora a la baja, debido a que estamos ante un problema de sobreproducción. El banano se ha comportado muy bien, está creciendo en algunos mercados de manera significativa. En los Estados Unidos, donde habíamos perdido mercado en los últimos años, hemos recuperado en algo, eso es algo positivo, y está creciendo en otras regiones del mundo. El café sigue siendo los elaborados de cacao, también ya lo mencioné, entre otros productos como los pueden ver aquí, ¿no? Las flores, las rosas, este año les fue excelente, rompieron récords ahora en San Valentín en cuanto a exportaciones de flores, y hay que recordar que el Ecuador ha logrado ya diversificar la oferta, ya no depende fundamental o principalmente de las rosas,
que siguen siendo muy apetecidas de los mercados internacionales, muy valoradas, pero ahora hemos logrado posicionarnos en otro tipo de flores de manera significativa en el mundo y eso es algo muy positivo. Ahora, el contraste es todo lo que es justamente, vuelvo a insistir y hacer resaltar el resultado del trabajo de nuestro sector empresarial, tanto de la costa como de la sierra, con lo que tenemos acá abajo. Aquí está el gran desafío. Miren, el tema de petróleo, y como ustedes lo saben perfecto, la tendencia del sector petrolero, que en gran parte, no totalmente, pero en una parte depende del Estado ecuatoriano, pues simple y llanamente nos está yendo bastante mal. Entonces estamos decreciendo en cuanto a valor y lamentablemente producción, volumen, y parecería que por el momento esa tendencia no se va a poder revertir, lo que exige e implica básicamente tener una estrategia clara para convencerle al gobierno actual de que permita una mayor participación del sector privado en el sector petrolero ecuatoriano, que se trabaje más en exploración, que se permita también básicamente que el sector privado pueda venir desde de afuera, nuevos actores puedan venir del país e invertir en el Ecuador, en este sector donde existe mucho potencial. Y bueno, entre esos está el caso del ITT, que lo conocemos muy bien. Ok, esta es la primera parte de la exposición, tomando en cuenta que no quiero extenderme mucho y más bien vuelvo a insistir, centrarme en el diálogo, que es básicamente un vistazo rápido de cómo yo veo el estado del comercio y sobre todo de las exportaciones ecuatorianas. El mensaje final es: estamos haciendo bien las cosas y ese es un sector que el Estado tiene que cuidar, que tiene que apoyar, que tiene que promover en el contexto nacional e internacional. Segundo elemento, que ya entrando de nuevo deductivamente hacia el objetivo principal de esta presentación, vamos desde una perspectiva ponderada histórica de historia económica, ver un poco cómo ha sido la evolución de la política comercial del Ecuador con relación al tema que nos lleva el día de hoy. Entonces, yo identifico esencialmente tres etapas en cuanto justamente lo relacionado al fortalecimiento de las relaciones comerciales a través de la negociación y firma de acuerdos comerciales. La primera es esencialmente cuando, como ustedes saben, estuvo en boga en el contexto latinoamericano y el Ecuador no fue la excepción, un modelo esencialmente de carácter proteccionista, liderado básicamente por estos conceptos de la dependencia, el concepto de sustitución de importaciones, el concepto de industria naciente, y de manera particular por instituciones donde prevalecía esta visión que venía sobre todo del tercer mundo, como es la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo a nivel multilateral, y de manera particular en el contexto latinoamericano, caribeño, la Comisión Económica para América Latina, y dentro de la subregión nuestra, la región andina, el Pacto Andino, ¿no? En su formación inicial, lo que actualmente es la CAN, donde se desarrollaron muchas de estas ideas, como por ejemplo el tema de políticas industriales comunes en el contexto de los países andinos, etcétera, etcétera. Todo este periodo extenso va en términos relativos desde 1950 a 1990 aproximadamente. Entonces, como ya lo mencioné, el modelo estaba basado en la sustitución de importaciones, altos aranceles, mercado interno protegido con todas las dificultades los problemas que eso genera, la falta de economías de escala, la falta de capacidad de innovación, la generación de grupos de interés, etc. ¿Cuál fue el resultado esencialmente de este periodo de la historia de la política comercial del Ecuador? Esencialmente el Ecuador se atrasó y básicamente perdió competitividad relativa a otros países que progresivamente se fueron abriendo, particularmente a partir de la década de los 70. Recordemos el caso emblemático en el contexto del Pacto Andino de la salida de Chile con Pinochet y el inicio de la política justamente de apertura comercial de Chile a través de la firma de acuerdos comerciales. La segunda etapa yo la denomino la etapa comercial gradual, donde tímidamente nos fuimos abriendo al mundo en el ámbito del comercio internacional. Y ahí básicamente tenemos primero el tema de la integración regional. Entonces mencioné el caso anterior del Pacto Andino,
pero más allá de eso, entre 1990 a 2016, tenemos, lógicamente, el cambio radical de visión de lo que fue el Pacto Andino hacia la Comunidad Andina, que ya adopta un modelo de apertura comercial y donde se fortalece la zona de libre comercio. Se buscó en su momento el tener un arancel externo común, pero al final se permitió progresivamente que a los países que buscaban justamente emular, entre otros, lo que había avanzado de manera inicial Chile, y México, Costa Rica de manera particular, el caso de Colombia y Perú en el contexto andino, comenzaron a negociar justamente acuerdos de libre comercio con varios de los actores importantes. Acuerdos comerciales, sobre todo en el contexto regional. Ahí básicamente todo lo que se ha ido negociando desde antes, pero de manera particular en esta década, a partir de 1990, la profundización de los acuerdos en el contexto de la LADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración. Entre esos, obviamente, el caso particular del acuerdo de complementación económica que tenemos actualmente en vigencia con Mercosur, inicialmente con Colombia y Venezuela, de lo cual Venezuela se salió, y ahora, pues, una vez que decidió integrarse plenamente a Mercosur, y ahí se quedó en medio camino hasta donde yo entiendo. Y bueno, una mayor participación en el comercio internacional por parte del Ecuador. El objetivo aquí era integrarse progresivamente al Ecuador en el contexto de la economía global. Un elemento adicional en el contexto multilateral que es fundamental, como muchos de ustedes saben, fue la decisión de adherirse, y aquí yo insisto en esta palabra, adherirse a las reglas generales del comercio internacional, cuando el Ecuador en el año de 1996 fue el primer país en adherirse a la Organización Mundial de Comercio. Recordemos que nosotros no fuimos miembros del GATT, lo que a mi opinión personal fue un error, solo fuimos observadores, porque al fin y al cabo no participamos en las rondas de negociación, y particularmente en la última ronda del GATT, la más importante de la historia de las negociaciones comerciales multilaterales, que fue la ronda Uruguay, y nos tocó al fin y al cabo aceptar una serie de compromisos que eran más exigentes por haber adherido y no haber negociado en la ronda. Y bueno, entramos a la etapa actual, que es la nueva estrategia, ahora sí de una apertura más agresiva y la firma de acuerdos comerciales. Entonces, desde particularmente 2017, los procesos de negociación comenzaron antes, pero a partir de 2017 se comienza a concretar, ¿no es cierto?, se puso una política más activa de apertura. Aquí están los principales acuerdos. Todo este proceso, la mayoría de los que estudian y han analizado esta realidad que estoy planteando, están de acuerdo que el inicio de esta etapa, el que sirve como precedente para prácticamente todas las negociaciones que vienen después, fue obviamente la negociación, la firma y ratificación del acuerdo con la Unión Europea, que la mayoría de los presentes saben que yo tuve el honor y el privilegio con un equipo extraordinario de profesionales de diferente índole, de diferentes disciplinas, de diferentes entidades, con un apoyo sustancial del sector privado durante todo el proceso. Pues logramos primero lograr convencer a la Unión Europea de volver a sentarse a la mesa de negociación, porque para variar nos salimos de la negociación, tocó volver a insistir y persuadirles de volver a sentarse en la mesa, de ahí volver a negociar en las mejores condiciones posibles para no simplemente adherirnos a lo que Colombia y Perú habían negociado. Y tercero, que mucha gente no sabe esto, negociar, persuadir a la Unión Europea, a sus diferentes instancias, la Comisión, el Servicio Exterior Europeo y sobre todo el Parlamento Europeo, para que extiendan el sistema general de preferencias plus que ellos nos habían dado por la lucha contra el narcotráfico, hasta que entre en vigencia el acuerdo, para que básicamente nuestros empresarios no tengan que durante un tiempo pagar aranceles hasta que justamente comience a funcionar, comience a ejecutarse el acuerdo que se había negociado. De ahí tenemos el caso del acuerdo con Reino Unido, que ustedes saben, inicialmente negociamos con Reino Unido dentro del contexto de la Unión Europea, pero de ahí este señor se les ocurrió salirse, ahora por ahí andan diciendo que quieren volver, ¿no? Entonces, y bueno, esto en base esencialmente a lo que se negoció en el acuerdo que mencioné anteriormente, se cerró ya un acuerdo bilateral con ellos. El acuerdo con EFTA, que son algunos de los países, las economías de Europa Occidental,
que no son miembros plenos, pero sí son parte de algunos de los acuerdos que ellos tienen. Ejemplo, la visa Schengen, el caso de Suiza es parte de Schengen, que es un acuerdo que va más allá de la Unión Europea. Pero ahí se inició ese proceso, les cuento con toda franqueza, yo fui quien inicié las discusiones iniciales para convencer, para persuadir a Suiza, que es el actor más importante de los miembros de EFTA, para que ellos patrocinen, apadrinen al Ecuador en el proceso y poder arrancar esa negociación. De ahí tenemos el acuerdo con China, que ya está, el Tratado de Libre Comercio está en vigencia con China. Ahí básicamente cabe mencionar, porque no lo voy a tratar a fondo, pero podemos tratarlo si ustedes quieren durante la conversación. Es un acuerdo bastante interesante, yo diría inclusive sui generis, muy particular, porque, y esto quiero ser enfático, es mi visión, para nosotros definitivamente es un acuerdo comercial, pero para la China es un acuerdo geopolítico. Entonces fueron bastante abiertos para aceptar y adaptarse a las necesidades del país. Es así que hay más de 800 productos que quedaron absolutamente excluidos de la negociación con China, algo que es fuera de lo común dentro del contexto de lo que está previsto en los acuerdos de libre comercio tradicionales, porque ustedes saben que en este momento todo está cambiando en ese mundo, particularmente después de las negociaciones que está entablando los Estados Unidos, pero no solo ellos, algunos otros países. Recuerden que en base al acuerdo, al artículo 24 del GATT de la OMC, se supone que más del 90% del comercio tiene que ser liberalizado. Rara vez los países están dispuestos a excluir del calendario de desgravación arancelaria un número significativo de productos. Esa es la tendencia. En el caso de China, vuelvo a insistir, es una excepción. Entonces, en términos generales, los sectores más sensibles del país, sobre todo en el sector industrial y algunos sectores agrícolas sensibles, están básicamente excluidos de la negociación, o inclusive, hay que insistir, hay una serie de excelentes mecanismos de defensa comercial temporales, permanentes, que están previstos en el acuerdo para defender los intereses del país. Un acuerdo que podría parecer poco relevante para muchos, este sí lo voy a mencionar porque es uno de los últimos, el de Costa Rica, voy a dejarlo para más adelante. El acuerdo con Corea del Sur, que en este momento del lado de Ecuador hemos terminado de hacer todo el deber, ya está del lado ecuatoriano ratificado oficialmente, solo estamos esperando que allá en Corea del Sur resuelvan sus problemas. No me queda honestamente muy claro qué es lo que falta, pero aún no está ratificado por el lado coreano. Hay que hacer un trabajo con el gobierno actual para insistir a través de la embajada aquí, de la embajada de Corea aquí, de Corea del Sur aquí en Ecuador, y allá con nuestro embajador en Corea, para ver si puede esto entrar en vigencia lo antes posible, idealmente en lo que queda de este segundo semestre, pero en el peor de los casos lo ideal es que por lo menos este acuerdo ya entre a funcionar a partir de enero del próximo año. Ya vamos a hablar de este acuerdo más a fondo. El otro que vamos a tratar más a fondo es el acuerdo con Canadá, que ha sido una excelente noticia, que finalmente, después de algún tiempo, desde que cerramos el acuerdo, en la negociación técnica del acuerdo, finalmente ya se firmó el acuerdo recientemente allá en la capital canadiense, en Ottawa, si mi memoria no me falla. Y bueno, vamos a ver, a mi opinión es un excelente acuerdo. La expectativa sería de nuevo que en el peor de los casos esto entre a vigencia a finales de este año o máximo a principios del próximo. Y de ahí está el caso muy particular, muy sui generis, único de este acuerdo comercial que lo llaman por sus siglas en inglés ART, que está en vigencia con Estados Unidos, y que bueno, ya tuvimos una excelente conferencia, dos excelentes conferencias organizadas justamente por Ande, por ti Ernesto, sobre este tema, la una por el ex querido amigo y ex ministro de no solo de comercio, sino de producción, etcétera, etcétera, Julio José Prado, y también por nuestro querido y respetado Abelardo Pachán. Ahí trataré un poco en el conversatorio de dar algunas ideas, sobre todo sobre el estado de las cosas de ese acuerdo ahorita, en base a las nuevas medidas que ha tomado los Estados Unidos hacia varios países del mundo, incluido el Ecuador. Y bueno, ya mencioné el acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos.
No voy a entrar en este acuerdo a fondo porque les voy a ser muy francos. Ya Emiratos Árabes Unidos para prácticamente toda la oferta exportable, con raras excepciones, no tiene aranceles. Y esto es obvio por lo que muchos de ustedes saben, o sea, toda esa región, incluido los Emiratos, Arabia Saudita, Kuwait, Oman, etcétera, son importadores netos de alimentos porque son desiertos, entonces no tienen la capacidad de producir mucho. Entonces ellos obviamente facilitan el ingreso de alimentos del mundo y definitivamente yo creo que el Ecuador tiene un enorme potencial para poder crecer en esa región. Y Emiratos es, y yo siempre peleé ese tema, yo fui uno de los primeros cuando fui ministro en promover la idea de la necesidad de insertarnos más en Medio Oriente. Y me acuerdo la discusión que había entre abrir Qatar primero, Emiratos. Yo propuse que más allá de la decisión que se abrió la embajada en Qatar, yo insistí que se abra la oficina comercial en Emiratos y de manera particular en Dubái, porque Dubái es la puerta de entrada justamente a toda esa región, y no solo a esa región, desde Dubái, a través de la espectacular infraestructura multimodal que ellos tienen, los tremendos puertos, los cuales tenemos uno de los puertos, como ustedes saben, del grupo Dubai-T, que es DP World, y los aeropuertos, etcétera. Puedes acceder a prácticamente toda la zona del Océano Índico, la misma India, entre otros. Entonces, yo abrí la oficina comercial en Dubái en aquel entonces, después se cerró lamentablemente, y la buena noticia es que se ha vuelto a abrir en Dubái, no solo la oficina en Dubái, la oficina comercial, sino finalmente, y creo que eso es acertado, la embajada del Ecuador en la capital, en Abu Dhabi. Pero vuelvo a insistir, este acuerdo no le veo tremendamente relevante en términos relativos al resto por esta razón, porque al fin y al cabo esta es nuestra prioridad. Más relevante es el otro acuerdo que se negoció, es el acuerdo bilateral de protección y de promoción de inversiones con Emiratos Árabes, porque al fin y al cabo yo creo que ahí es donde debería haber una enorme oportunidad. Ellos tienen uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, y están buscando oportunidades de inversión. Ahora, con todo el problema de la guerra del Golfo, con todos los problemas que hay con los Estados Unidos, etcétera, están buscando diversificar sus inversiones. Entonces hay mayores probabilidades para que puedan identificar e interesarse en proyectos aquí en el Ecuador. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Diversificar. Hay que seguir trabajando en la diversificación de mercados y la atracción de inversiones, que esto implica indirectamente los acuerdos. Hay que recordar que los acuerdos comerciales per se no están hechos para asegurar que va a venir la inversión extranjera directa, pero definitivamente facilitan que esta llegue porque genera mayor seguridad jurídica en el tiempo. Genera dos cosas que ahorita está comenzando a desaparecer en el mundo, que es el tema de la transparencia y de la previsibilidad, que son elementos fundamentales que requieren los inversionistas en cualquier lado del mundo para invertir. Y esto es lo que supuestamente estos acuerdos generan. Y bueno, sí quiero hacer un énfasis que el Ecuador, en lo que se respecta a diversificación de mercados, ha hecho un excelente trabajo. O sea, yo creo que hemos diversificado de manera muy importante en nuestro comercio, y es así que prácticamente, en mi opinión personal, desde una perspectiva técnica, ya no nos queda mucho por qué negociar acuerdos. Para mí, el único acuerdo que queda ahí pendiente y que vale la pena, y que me alegro que aparentemente el gobierno actual ha podido avanzar finalmente después de años, porque yo fui el primero que hizo las gestiones en ese país para tratar de convencerles de negociar un acuerdo, es el caso de Japón. Y creo que es muy importante, es valioso el tener un acuerdo con Japón, y el hecho que tengamos un acuerdo con China y con Corea del Sur definitivamente facilita que ellos tengan un mayor interés, porque, por ejemplo, están perdiendo espacio aquí en el tema de los automóviles, porque ya los automóviles chinos se están comiendo el mercado. Una vez que inicie la desgrabación de Corea del Sur, va a ser también el caso con Corea del Sur, y las marcas japonesas como Nissan, Toyota, Honda, etcétera, van a perder mucho espacio. Entonces, hay aparentemente ese interés, hay que promover y apoyar, y creo que sería una buena idea. Y fuera de eso queda, obviamente, ojalá, que eso sería lo ideal, la posible profundización de lo que tenemos actualmente con Estados Unidos y ir hacia un verdadero acuerdo de libre comercio como tradicionalmente se tenía con este país, lo que está por verse, ¿no? Está por verse. Esta semana, el día martes, estuve justo en un evento organizado por la Cámara Ecuatoriano-Americana de Guayaquil, allá en esa ciudad, y antes de yo participar en un panel sobre estos temas,
habló el ministro de Comercio y el ministro dijo que insistió en esa idea de que esto es el inicio, que hay el espacio, que están esperando a ver qué pasa ahora con las nuevas medidas que se han tomado y que tienen expectativa que el gobierno americano esté dispuesto a sentarse para profundizar y buscar un mejor balance, un mejor equilibrio en el acuerdo. Ok, ahora voy a la tercera y última parte de mi presentación. Rápidamente como esto era los nuevos acuerdos comerciales, he escogido los 4 que ya les mencioné. Voy a comenzar con Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica? Me van a decir, bueno, pero este es un mercado en términos relativos poco importante. Pero como ustedes muchos saben, eso depende desde qué perspectiva, ¿no? Desde quién estamos hablando. Para algunos de los que están presentes que yo conozco, Costa Rica es un mercado muy interesante. ¿Por qué? Porque en general América Latina y el Caribe, el caso de la comunidad andina es claro, pero también Centroamérica y Costa Rica es claramente así, son mercados extremadamente importantes para el empresariado ecuatoriano, particularmente aquellos que producen manufacturas, productos industriales, que si bien es posible también, a mi opinión, pero con mayor dificultad y exigencias en cuanto a normas técnicas, certificaciones, etcétera, el entrar a mercados más sofisticados y avanzados del primer mundo, definitivamente el Ecuador tiene un potencial enorme de crecer con su oferta industrial, entre esas ubicadas particularmente yo diría en la sierra, en especial en términos relativos y ponderados de Cuenca, pero también en Quito, también en Guayaquil y en otras zonas del país. Esas manufacturas, esas industrias tienen potencial en Centroamérica, en el Caribe, y Costa Rica es un mercado muy interesante para nosotros desde esa perspectiva. El segundo elemento que es importante, que quiero destacar, es que es un mercado muy bueno para las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas. Entonces, de nuevo, si bien hemos sido exitosos en que las pymes puedan exportar a mercados más grandes y aprovechen de los acuerdos comerciales, el mejor ejemplo de eso es el acuerdo con la Unión Europea, estudios absolutamente imparciales que mandó a hacer la Unión Europea sobre el aprovechamiento del acuerdo con el Ecuador y con Colombia y Perú demuestran que en el caso de Ecuador ha aumentado de manera muy importante las exportaciones de pequeñas y medianas empresas ecuatorianas, pero en términos relativos, vuelvo a insistir, Costa Rica es un mercado mucho más fácil para que este tipo de empresas lo puedan aprovechar. Y además hay que evaluar y analizar, si bien esta no es la única opción, que Costa Rica, a través de los acuerdos comerciales que tiene con Centroamérica y el Caribe, pueda servir de una puerta de entrada para los productos, para la oferta exportable ecuatoriana, no solo hacia el mercado de Costa Rica, sino hacia la región. El otro caso emblemático importante es obviamente Panamá, pero con Panamá no hemos podido lamentablemente avanzar en un acuerdo comercial, por más que hemos intentado desde la época del presidente Lasso, inclusive antes. No parece que Panamá está tan motivado a darle prioridad al Ecuador en esto y quieren básicamente negociar un acuerdo muy acotado de preferencias arancelarias esencialmente. Aquí en pantalla tienen ustedes los principales indicadores de Costa Rica. Entonces la población es de 5 millones, obviamente no es muy importante en términos relativos, pero tiene un PIB nominal importante y sobre todo un PIB per cápita muy importante, muy interesante. En general el costarricense ya ha evolucionado a ser un consumidor exigente, demanda calidad, le interesan productos particulares, con valor agregado de carácter social, ambiental, de nicho, etc. Entonces es un mercado interesante para el Ecuador, porque el Ecuador se ha logrado posicionar en el mundo con una oferta exportable altamente diferenciada. Las fortalezas básicamente de Costa Rica, tomar en consideración, por ejemplo, para inserción en cadenas binacionales, para poder ingresar con ellos, está el ámbito donde ellos son tremendamente fuertes, que son los dispositivos médicos, los servicios, ahí Abelardo, Mauricio y amigos que están presentes. Ese es un ejemplo a seguir, mis queridos y respetados amigos. Más del 60, casi 70% actualmente de la oferta exportable costarricense son servicios. Y aquí en el Ecuador, que tenemos un enorme potencial, también no terminamos de entender eso. Ahí vale la pena trabajar y aprender del caso costarricense para ver cómo podemos desarrollar el sector de exportación de servicios en el Ecuador, porque aquí talento humano existe y sobra. El asunto es tener una estrategia clara. Y la equivalente a ProEcuador, que es Procomer, ha hecho un excelente trabajo en este sentido. Bueno, el tema obviamente, como ustedes saben, del turismo, que Costa Rica, que es un país más pequeño que nosotros y a mi opinión tiene menos diversidad que nosotros,
nos da lecciones en cuanto a turismos, el número de turistas por año, etc. Y lo que, ojo a esto, ¿no? Se están especializando en manufacturas avanzadas, ¿no? Y eso se ve en la balanza comercial con Ecuador. Intereses para Ecuador, vuelvo a insistir, este tema de plataforma regional para cadenas de valor centroamericanas, no ver a Costa Rica como mercado per se, sino como puerta de entrada al resto. Y ahí añadiría no solo Centroamérica, sino también el Caribe, en nichos particulares donde el Ecuador tiene una oferta exportable extraordinaria, como es la hotelería. Ahí les podemos vender desde sábanas, toallas, ropa de trabajo, botas, calzado de trabajo, alimentos, materiales de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. En mi época, cuando era ministro, yo planteé armar un portafolio de ese estilo, pero no logramos lamentablemente concluir ese trabajo. Bueno, rápidamente aquí está la balanza comercial con Costa Rica. Esto es histórica, y bueno, como ustedes pueden ver, pues tanto la total como la no petrolera, que está a la derecha, pues tenemos un déficit comercial, y en parte se debe justamente a lo que acabo de explicar, por el tipo de importaciones que el Ecuador hace, que tienen mayor valor agregado en términos relativos con lo que nosotros exportamos. Recuerden, le pasaré a Ernesto esto para que puedan estudiarlo con más tranquilidad. Y bueno, aquí está ya por productos con Costa Rica. Entonces ustedes tienen a mano izquierda un cuadro donde están las principales exportaciones del Ecuador históricamente hacia Costa Rica, las importaciones principales. Y ojo, también hice un trabajo conjuntamente con el apoyo de gente que me ayuda con estas cosas de mis equipos, sobre las oportunidades que puede brindar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, exportaciones, tenemos atún, conservas, cacao, ojo, vuelvo a insistir, aquí está lo que les mencionaba, la parte de manufacturas, de industria de plásticos, general manufacturas, productos químicos, café, alimentos procesados. Y el tema de importaciones de Costa Rica hacia el Ecuador, medicamentos, dispositivos médicos, productos farmacéuticos, preparaciones alimenticias, papel, manufacturas también, equipos médicos, vuelvo a insistir, insumos industriales. Oportunidades con el Tratado de Libre Comercio, de lo que se ha podido evaluar, vuelvo a insistir, el tema de manufacturas, pero con economías de escala, pensando más allá de Costa Rica, alimentos procesados, químicos especializados, encadenamientos productivos, vuelvo a insistir, y eso creo que hay que trabajarlo definitivamente. Ya vamos a ver las disciplinas, hay disciplinas que buscan trabajar en este tema de los encadenamientos, todo lo que tiene que ver con economía circular, de nuevo eso tiene que ver con servicios en gran parte, servicios empresariales, logística regional, y vuelvo a insistir, a través de Costa Rica, lo que es integración con Centroamérica. Y bueno, a mano derecha tienen los pies, los pasteles, ahí pueden ver más o menos la composición en el año anterior y cuánto se ha exportado, lo principal que se ha exportado y se ha importado de Costa Rica, para que tengan ustedes una visión. Les dejo para que puedan ver un momento. Pero bueno, es una buena noticia, esto demuestra lo que yo les estoy diciendo verbalmente. El Ecuador tiene potencial en manufacturas, ya está exportando manufacturas y podemos crecer allá. Ok, voy a pasar a la siguiente lámina. Vamos a Corea del Sur. Entonces, aquí están los indicadores principales a tomar en consideración para la discusión. Población ya es más significativa, son 50 millones de habitantes. El PIB nominal, ahí está. El PIB per cápita es trascendental, 37.000 de promedios. Como ustedes saben, es de las economías, de los mercados emergentes que más rápido han crecido y han evolucionado positivamente en un tiempo récord. A nivel internacional, obviamente es una economía industrial altamente desarrollada, sobre todo ya en el campo de la tecnología. Aquí están sus fortalezas, la electrónica, pensemos en Samsung para no ir muy lejos, LG, etcétera, línea blanca, automóviles, Hyundai, Kia, entre otros, los semiconductores también, la construcción naval, ellos son uno de los más grandes en el mundo. Están trabajando mucho en el tema de inteligencia artificial, desarrollo de tecnología, software, en el tema de defensa, mucha gente no sabe, pero está muy avanzado y eso es tal vez una de las máximas muestras de lo que ha llegado ya a Corea del Sur,
Ellos producen desde tanques, misiles, están haciendo ya aviones de combate. Eso ya demuestra el nivel en el que están. Y intereses para el Ecuador en términos generales, ojo de nuevo, este sí es un mercado sofisticado y con una demanda y esto es trascendental para poder exportar hacia Corea, más allá del adaptar nuestros productos a la cultura que es particular, la coreana, tiene sus características específicas. Obviamente estamos hablando de ellos si son consumidores, como la mayoría de los países asiáticos de ese nivel. El otro caso es Japón, pero no está limitado a eso. Singapur es otro buen ejemplo, son países que tienen mucha demanda en lo que se refiere a la calidad de los alimentos. Pero de nuevo, el Ecuador ha logrado exportar exitosamente a esa región. Somos algunos de los más grandes proveedores de algunos productos importantes a mercados igual o más sofisticados y exigentes como Corea del Sur. El ejemplo que yo doy siempre, que es un orgullo para la producción de la sierra ecuatoriana, lógicamente, es el brócoli, ¿no? Una parte sustancial del brócoli ecuatoriano va a parar al mercado japonés, que es tremendamente exigente y es muy demandado nuestro brócoli en ese mercado. Aquí tienen ustedes la balanza total con Corea del Sur y la no petrolera. Entonces, igual que en el caso anterior, tenemos obviamente un saldo comercial negativo, pero de nuevo se debe esencialmente al tipo de comercio que tenemos. De ellos es de más valor agregado, tecnología, maquinaria, equipos, etcétera, versus esencial y principalmente alimentos y algunos otros recursos naturales que nosotros exportamos. Y esta tendencia no va a cambiar con el Tratado de Libre Comercio, pero sí el tratado va a permitir que aumente definitivamente nuestra participación en ese mercado. Aquí están los principales, lo que exportamos principalmente, importamos y las oportunidades. Exportaciones, el camarón es una de las grandes oportunidades, pero lamentablemente, como ya mencioné hace un rato, estamos con algunas dificultades de exigencias de tipo sanitarias para entrar al mercado. Hay que superar eso. Hay lamentablemente una industria camaronera en Corea del Sur y parece que es un grupo de interés que está presionando a pesar del acuerdo para un poco dificultar el ingreso del camarón ecuatoriano. Entonces estamos con ese problema. Banano, obviamente, a pesar de que recordemos que competimos en la región tremendamente, pues en algunas regiones tenemos el caso de Filipinas, por ejemplo, que es un gran exportador de banano en la región, pero de nuevo nuestro banano puede competir sobre todo por el tema de calidad. El atún, de nuevo, una región tremendamente productiva en eso, el caso de Tailandia, por ejemplo, pero de nuevo el Ecuador puede distinguirse en atún con valor agregado y por su calidad. Cacao, ahí sí tenemos un enorme potencial. Cafés especializados, únicos, porque de nuevo tienes Vietnam y otros países que son grandes productores de café, pero no de la calidad, en mi opinión, del país, del Ecuador. Las flores, ahí sí no hay una competencia sustancial en la región. Obviamente minerales, como pueden ver a mano derecha, ya estamos mandando minerales para allá. El sector de madera, sobre todo el tema de materiales de construcción de madera, hay mucho potencial en generar productos del mar. Importaciones, aquí se ve justamente el tema de la balanza, automóviles, ustedes lo saben muy bien, vehículos pesados, camiones, etcétera, electrodomésticos, electrónica, los celulares, las televisiones, etcétera, semiconductores, maquinarias especializadas, también acero, químicos, entre otros plásticos. Potencial, como ya mencioné, camarón con valor agregado, cacao premium y productos derivados del cacao de alta calidad, el café de especialidad, ese es el nicho del cual podemos entrar y está aumentando el consumo de café en Corea. Productos pesqueros procesados, las frutas tropicales, sobre todo las que no pueden conseguir fácilmente o en grandes cantidades o no existen en esa región, minerales estratégicos, alimentos funcionales, los coreanos le dan, como es la tendencia a nivel mundial, mucha importancia en eso. Por ejemplo, el caso particular de los superfoods, donde el Ecuador tiene un enorme potencial. Bioeconomía, todo lo derivado, ¿no es cierto?, de la biodiversidad monumental que tiene el país, al ser país megadiverso. Y de nuevo ver la posibilidad de hacer encadenamientos industriales, ahí creo que eso es trascendental. Un ejemplo que quiero plantear ahí es, ustedes saben, me imagino que saben que en el Ecuador hay un grupo muy conocido empresarial que ya está ensamblando un auto de marca Hyundai y uno de marca Kia, si no me equivoco, aquí en el país.
están buscando, inclusive están ya explorando el exportar, como hacíamos en el pasado, el caso de General Motors a otros mercados, no solo limitados a la comunidad andina, como el caso de Colombia, a lo mejor en Venezuela, si es que siguen las reformas que se están dando, pero también Centroamérica, o ahora con el acuerdo que se negoció con Argentina en el ámbito automotor, la posibilidad de esos autos ensamblados que son de origen coreano puedan ir al mercado argentino. Veamos si eso se concreta o no. Pero ahí buscar la inversión justamente coreana para que venga y desarrolle con esa misma idea el mercado, ¿no? Este ensamblaje de automóviles de marcas de allá, no solo pensando en el mercado ecuatoriano, que es muy pequeño, sino en la región. Y bueno, aquí vemos, ojo, el banano, ¿no? Este es el principal. Y miren, ojo, muy importante en el contexto actual, combustibles elaborados están llegando mucho de Corea, ¿no? Vamos a Canadá. Aquí están los indicadores de Canadá. Es una población un poco menor a la de Costa Rica, 41 millones. El PIB nominal está ahí, PIB per cápita $55,000, eso es lo que le hace interesante a esos 40 millones de habitantes. Hay un potencial muy importante, una alta capacidad adquisitiva en ese país. Es un país además que tiene varios polos de desarrollo importantes ciudades, ¿no es cierto?, con poblaciones significativas, como es Ottawa, como es Montreal, Toronto, entre otras, ¿no? Las zonas que están hacia la costa atlántica, pero también hacia la costa del Pacífico, lo que permite, entre otras cosas, facilita que nuestros productos puedan llegar de manera más competitiva, porque no tiene que pasar el canal de Panamá, etc. Aquí tenemos la balanza comercial. De nuevo la tendencia, ojo, ¿no? La tendencia ha sido en términos relativos negativo, pero se está reduciendo en el 2025. Y yo sí creo, francamente, que el Ecuador puede, como en el caso de Estados Unidos, al menos en lo que es la balanza comercial no petrolera, definitivamente mantener un superávit con ellos y que ese superávit crezca. Aquí está, para el caso de Canadá, las exportaciones principales. Obviamente no hay muchas sorpresas, son las principales: camarón, banano, flores, cacao, chocolate está entrando ya, café, atún, frutas tropicales en general, productos de la madera, que esto es interesante porque ellos son una potencia en el ámbito forestal y maderero, pero estamos mandando bastantes materiales de construcción de madera y otras cosas. Importaciones de Canadá, el trigo es muy importante, entre otras cosas, como ustedes saben, se utiliza para la industria de balanceados. Lentejas, que se producen poco en el Ecuador, donde no hay producción, arvejas igualmente, fertilizantes fundamentales, maquinaria, equipos para la minería, por el gran expertise que tiene el sector minero canadiense y la presencia de empresas en ese sector aquí en el país, papel, productos químicos y tecnología en general. Oportunidades con el tratado, cacao fino y chocolates premium, cafés especializados de nuevo, frutas exóticas, pitahaya, mango, aguacate. Recordemos que es un país que pasa literalmente bajo el invierno, bajo la nieve, con temperaturas muy bajas. Todos estos países tienen la costumbre de consumir muchos productos que tienen altos niveles, concentraciones de vitamina C, como muchos de los que están ahí, o en general con esta tendencia que se fortaleció después de la pandemia de los superfoods, donde el Ecuador tiene una cantidad de productos que entran dentro de esta categoría, ya sean frutas tropicales, pero también cereales, entre otros. Alimentos orgánicos, este sí es, inclusive en términos relativos, más que los Estados Unidos, un mercado. Canadá en este sentido es más parecido a Europa, mucho más consciente. Ahí hay mucho potencial para los alimentos orgánicos. El Ecuador, por ejemplo, es uno de los más grandes proveedores de banano orgánico al mundo. Ahí podemos crecer un montón y eso permite vender a un valor superior al normal. Productos que tienen, como ya mencioné, certificaciones ambientales. La cosmética basada de nuevo de la biodiversidad ecuatoriana puede desarrollarse conjuntamente con inversión e investigación canadiense. Servicios ambientales, donde el Ecuador tiene mucha experticia. Biocomercio en general, economía verde. Cacao, aquí está, ¿no? Mucho tiene que ver, obviamente, por lo que hablé hace un rato de la tendencia del mercado internacional. Y aquí está el trigo. Miren, la mayoría de las exportaciones de Canadá es trigo al Ecuador, ¿no?
Lo interesante va a ser ver cómo esto se comporta ahora que también vamos a abrir al trigo americano, ¿no? Y bueno, para concluir, Estados Unidos, el perfil económico ya lo conocen de sobra, 340 millones, más de 300 millones de habitantes, el PIB nominal es monumental, PIB per cápita $87,000 aproximadamente, posición mundial, primera economía mundial, y fortalezas ya las conocen dónde están. Y bueno, para el Ecuador lo importante a destacar es que sigue siendo en términos de país nuestro principal mercado de exportación y ha sido uno de los principales inversionistas históricamente, si bien ha ido perdiendo espacio de manera significativa en los últimos años. Algunos lo ubican en la actualidad como cuarto principal inversionista de origen de la inversión extranjera. Eso es discutible a mi opinión, depende de qué sectores, pero la idea es que ahora con la relación de amistad cercana entre nuestros gobiernos, esta tendencia pueda ojalá cambiar y que aumente de nuevo la participación de la inversión extranjera norteamericana en los de los Estados Unidos aquí en Ecuador. Aquí está la balanza comercial. Ok, ahí un tema que vale la pena mencionar es que recordemos que Estados Unidos nos considera que ellos tienen déficit con nosotros, ¿no? Y eso es discutible. Si es que tú tomas los datos obviamente de estadísticas norteamericanas, ellos dicen que hay déficit y acuérdense que por eso nos subieron del 10 al 15% o tenían esa intención, ¿no es cierto?, con el sistema inicial de sobretasa que tenían puesto, que impusieron, pero desde nuestra perspectiva no es el caso. Tenemos en lo que es el comercio total déficit con Estados Unidos, sí superávit y significativo cuando hablamos de el esfuerzo empresarial, o sea, las no petroleras. Bueno, aquí no me voy a extender porque esto es muy conocido. Camarón, banano, petróleo, flores, cacao, atún, brócoli, mango, café, madera, esos son los principales productos que exportamos a Estados Unidos. Ellos nos venden maquinaria, equipos eléctricos, computadores, aeronaves, productos farmacéuticos, trigo, maíz, soya, equipos médicos, vehículos, etc. Potencial para avanzar en el mercado y pasar de la agricultura y del sector agropecuario a la agroindustria con mayor valor agregado, alimentos orgánicos en ciertos segmentos, en ciertos sectores de los Estados Unidos, sobre todo en la zona de California, lo que es el Pacífico, la costa noreste de los Estados Unidos, la zona de los Grandes Lagos. Tú tienes ahí una alta concentración de consumidores americanos que valoran, entre otras cosas, los alimentos orgánicos. Tienes supermercados especializados o que tienen perchas importantes en productos orgánicos, y el Ecuador está presente ahí con algunos productos nuevos y hay que seguir profundizando. Obviamente economía digital, ellos son los campeones en eso, servicios basados en conocimiento, dispositivos médicos, manufacturas especializadas de energía renovable, innovación tecnológica, nearshoring, muy importante, y ahora no solo nearshoring, sino el concepto de friendshoring, que eso es fundamental en la relación con los Estados Unidos, y el Ecuador tiene una buena relación diplomática con los Estados Unidos y una cooperación muy amplia en todos los aspectos importantes de la relación bilateral. Eso debería facilitar, ¿no es cierto?, normalmente una mayor integración económica y mayores oportunidades para nuestras exportaciones, ¿no? Economía del conocimiento. Ok, ya cerrando rápidamente, este cuadro que está aquí presente es súper interesante. Este es un cuadro de todas las disciplinas que se están negociando actualmente en los acuerdos de libre comercio. Aquí, a propósito, he quitado el ART con Estados Unidos, porque el acuerdo con Estados Unidos es una cosa totalmente diferente. Es un acuerdo comercial, pero no es ni de cerca un tratado de libre comercio como nosotros tradicionalmente lo conocemos. Y como pueden ver en este cuadro, el nivel de sofisticación y el aumento de disciplinas en las últimas negociaciones, o sea, en los acuerdos de última generación, se han ampliado de manera drástica y tenemos un montón de nuevos temas que tradicionalmente no se han negociado. Entonces aquí está en cheque todo lo que tienen en común cada uno,
Y lo que quiero destacar es algunos de los temas novedosos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Canadá y en el caso de Corea del Sur y en el caso de Costa Rica hubo una mesa donde se buscó trabajar en el tema de cómo puede aprovechar mejor y cómo se puede generar cooperación para que las pequeñas y medianas empresas de las dos partes puedan aprovechar mejor del acuerdo comercial. El otro es el caso de género. El de Canadá tiene una mesa con relación a cómo facilitar, promover una mayor participación de las empresas lideradas por mujeres en el comercio bilateral. O el caso de Canadá, el de pueblos indígenas. Estos son casos realmente únicos, muy interesantes a tomar en consideración. Y de ahí están prácticamente todas las disciplinas tradicionales que se negocian. O sea, aquí el objetivo era mostrarles en esta lámina que estos tres acuerdos son acuerdos de libre comercio y son acuerdos tremendamente sofisticados, muy amplios, que abarcan prácticamente todos los aspectos posibles de las relaciones comerciales, no limitadas a bienes y servicios, sino a la inversión extranjera, a la propiedad intelectual, a las compras públicas y a todos los ámbitos relacionados a la economía internacional entre ambos países. Para cerrar y ya pasarles la palabra, y ahí podemos ya entrar al detalle, aquí tienen ustedes un esboce del tema de las inversiones. Entonces, aquí está comparado Canadá, Corea del Sur, Costa Rica y Estados Unidos, los principales sectores de inversión en Ecuador, lo que en cada uno está priorizando la inversión aquí en el país. Obviamente Costa Rica es poco significativo con relación a los otros. Corea del Sur, ahí hay un potencial monumental y ahí es lo que debemos trabajar en atraer inversión extranjera coreana al país, pero aún sigue siendo bastante escasa. Canadá, obviamente, la prioridad es el sector minero, pero también están en general en lo que es energía aquí en el país, sector petrolero también. Hay un potencial para que nos ayuden al desarrollo del sector forestal, ellos tienen mucha experiencia en ese tema, como un ejemplo interesante. Y bueno, Estados Unidos, ellos sí están tanto en sectores estratégicos como en economía real, muy esparcidos en todos los ámbitos, ¿no? Aquí les dejo este cuadro para que lo revisen un rato y con esto creo que les he dado los elementos fundamentales para poder entrar a un conversatorio interesante y profundo. Muchas gracias, Ernesto, te paso la palabra. Muchas gracias, Francisco, muy amable por tu presentación, creo que súper ilustrativa y muy completa, así que muy amable por la excelente presentación que acabas de realizar. Antes de darle la palabra a Ernesto para que organice un poco las inquietudes, yo quiero abusar un poquito y iniciar con unas pocas dudas. Siempre nos hemos quejado que estábamos muy atrás de los países vecinos. Me refiero a Colombia, Perú, Chile. Ya con estos acuerdos, esa distancia se ha cortado, porque algo dijiste como que no queda mucho por No. dónde más buscar acuerdos. Eso ya está paralelo, está cercano a lo de los países vecinos. Sí, es Segundo, que, no sé si sí, entendí bien o no, pero el tema de China, como que hay productos excluidos del acuerdo en el sentido de que, porque hasta donde yo tenía entendido, podíamos exportar casi todo a China, pero no sé si te referías más a la importación más bien de China. Eso es segundo. Y por último, si entras en un acuerdo con Estados Unidos con sus características, ahí tú le ves posibilidades de poder pasar de ese tipo de acuerdo a un TLC, que es lo que tenemos, por ejemplo, con Canadá. Eso nada más y adelante, Ernesto, para que coordines un poquito las inquietudes de todos los participantes. Ernesto, si me permites, como yo tengo últimamente ando de arriba para abajo con dos amigos míos que deben conocer, uno se llama Als y el otro se llama Jaime, ¿no? Alzheimer. Entonces prefiero responder las preguntas primero de Mauricio, porque si no me voy a olvidar. Entonces, antes de darte la palabra, si tú me permites, rápidamente, porque además son súper puntuales, ¿no? Es más, ya me olvidé cuáles eran. Ah, Entonces, el tema de China primero, efectivamente tú tienes la razón. Cuando yo me refería a esos 800 productos, me refiero de productos, digamos, sectores, productos, a ver, ¿cómo pongo esto aquí? Ahorita me acabo de confundir.
son productos que son sensibles para la producción ecuatoriana, que no se desgravaron de las posibles exportaciones o importaciones desde la perspectiva ecuatoriana de China. O sea, estamos protegiendo el mercado local. No estoy hablando de productos ecuatorianos que entran a China, sino productos chinos que entran al Ecuador. Okay. Eso primero. La primera, ¿cuál era? De nuevo. ¿Cómo estamos respecto a los países Ya. vecinos? Mira, yo soy de quienes creen que el tema no es la cantidad de acuerdos, porque ahí sí podemos decir que estamos atrasados, ¿no? Porque tú tienes países como Chile que tienen un montón de acuerdos comerciales, sino desde la perspectiva de de porcentaje de comercio que está abierto en este momento con los acuerdos, y dos, la complementariedad. Entonces, desde esas dos perspectivas, yo te diría que si es que lográramos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos real, estaríamos ya con el 90% de nuestro comercio potencial y actual y potencial abierto y sin aranceles. Falta Japón, que yo sí creo que hay complementariedad. El resto no digo que no debamos negociar, pero ya no somos tan complementarios. Por ejemplo, por ahí estaba oyendo de que debemos negociar acuerdos con el sudeste asiático. Pero ya lo expliqué hace un rato en mi explicación sobre Corea. O sea, con toda esa gente nosotros competimos. Con Filipinas, con Vietnam, con Tailandia, con Malasia, con Indonesia. Somos esencialmente competidores. Ellos producen lo mismo que nosotros. Entonces, no les vamos a ir a vender a ellos café, banano en grandes cantidades. Sí, como nicho. Entonces, si bien no descarto, no estoy diciendo que no se tenga que necesariamente negociar, para mí eso no le veo yo como una prioridad para el país. Y hay otros mecanismos, Mauricio, que se pueden utilizar que son mucho más eficientes, como las estrategias de penetración de mercado, que implica diplomacia comercial, o sea, promoción de exportaciones en este caso, para entrar a mercados e identificar nichos particulares. Entonces, por ahí va mi argumento. Y el tercero, sobre Estados Unidos, mis expectativas, como ya lo habíamos conversado en el pasado en estos mismos espacios con Ande, yo no le veo muy fácil. Francamente, tomando en consideración la visión geopolítica y geoeconómica que tiene en este momento los Estados Unidos, ellos no tienen ningún interés de negociar tratados o acuerdos de libre comercio, porque el objetivo principal que ellos tienen, y esto hay que tener en claro, es su decisión soberana, ellos sabrán cómo justificarla, es básicamente reducir el déficit. Entonces ellos no tienen ninguna motivación, Mauricio, de que aumenten nuestras exportaciones, porque eso les hace que su déficit aumente. Entonces yo no le veo francamente ahí que va a ser un ejercicio muy fácil. Espero estar equivocado, obviamente, ¿no? Y que se pueda hacerlo una vez que queda ya más claro cuál es el estado de las cosas con relación a las sobretasas en el caso de Ecuador. Gracias, Francisco. Ernesto, por favor, para coordinar las inquietudes. Gracias, Mauricio, y gracias, Francisco, por esta charla, como siempre, magistral, que por lo complejo del tema era previsible que se extienda un poco más en el tiempo de lo previsto, simplemente para tener la referencia. Lo programado es hasta las 6:30, pero dado que la charla se ha extendido un poco, si es del caso, asumo que el conferencista no tendrá problema en que nos extendamos un poquito. Ningún Eh, problema, mi querido eh, Ernesto, estoy a las órdenes. el foro está abierto para preguntas. Como no veo manos levantadas, voy a insertar una pregunta. Tiene que ver con el tema competitividad. Viendo el incremento permanente en los últimos años de las exportaciones ecuatorianas, uno podría pensar que no estamos mal en competitividad. Por otro lado, visto desde la perspectiva del ambiente laboral, es un permanente eh, ámbito en donde hay presión, mi perspectiva como director ejecutivo de ANDE, que está en medio del sector empresarial, es que el ambiente laboral requiere afinamientos, por decirlo menos.
justamente en relación a la competitividad. ¿Cuál sería tu perspectiva, Francisco, en ese tema? Y tal vez afinando un poquito la pregunta, porque en el documento que ha publicado el gobierno parecería que hay un planteamiento, una idea de que el tema laboral mm, el ambiente laboral no está mal, no requiere ajustes y que más depende de los empresarios el, el desempeñarse adecuadamente en medio de ese ambiente y el tema exportaciones como que sustentaría esa perspectiva. Eso es, Francisco, gracias. Bueno, tratando de responder a tu pregunta, como tú sabes perfectamente, Ernesto, en algún momento inclusive yo expuse sobre el tema de la competitividad, de la necesidad de ir hacia una agenda, por un lado, que aumente la competitividad del sector empresarial como un elemento fundamental para aumentar el desarrollo, el crecimiento del país. Eh, que incluya adicionalmente y complementariamente una serie de reformas estructurales que son fundamentales y que mucho de esto está acogido justamente en el excelente trabajo que estás tú liderando con todo el equipo ANDE, ¿no es cierto?, de una agenda país que cumpla con estos propósitos. Yo sí creo que, y eso lo sabemos, no creo que hay que discutir muy ampliamente, el Ecuador en términos de nuevo relativos o comparativos con nuestros principales competidores tenemos ahí o más bien un problema, ¿no? Porque no somos muy competitivos, el costo de la mano de obra en términos relativos en los sectores exportadores principales del país son más altos. Y a eso se suma otros elementos, como obviamente y de manera significativa el hecho de nosotros ser dolarizados, de no poder devaluar la moneda como hacen, ¿no es cierto?, los colombianos de manera particular y otros países con los que competimos, eso nos complica la vida. Entonces, yo realmente y francamente lo he dicho siempre, ¿no? O sea, yo respeto y admiro a nuestros exportadores, porque a pesar de todas esas dificultades, seguimos creciendo, seguimos en valor, en volumen, seguimos diversificando, seguimos siendo exitosos y seguimos siendo los mejores, los primeros en muchos productos, sobre todo del sector alimenticio en el mundo. Y eso se explica, y yo creo que eso es trascendental, de que el Ecuador justamente para de alguna manera compensar los costos altos que tiene en términos relativos a nuestros principales competidores, dependiendo de cada producto, al fin y al cabo ha logrado compensar eso con un alto nivel de diferenciación. Ya sea a través de certificaciones por ejemplo, y esto quiero aclarar, ¿no? Yo soy de los que cree que hay sectores hay sectores en el ámbito agrícola en el Ecuador que son realmente unas agroindustrias muy avanzadas de alto nivel que dan ejemplo en el mundo. Un ejemplo aquí en la sierra es el sector floricultor, y en el caso de la costa, el sector camaronero, o sea, es de lo mejor del mundo, del nivel de tecnificación, de eficiencia, etcétera, de procesos, etcétera, que están involucrados en toda la cadena productiva son extraordinarios. Y eso en gran parte es verdadera competitividad. Y esa verdadera competitividad en parte se ha logrado porque justamente hemos tenido que compensar la falta de competitividad artificial que tenemos, entre otras por las devaluaciones y otros factores como obviamente el peso del costo de los salarios, ¿no es cierto?, en esos sectores, de nuevo, en términos comparativos a los costos de salarios que tienen otros países con los que competimos. Esa sería mi respuesta. Gracias, gracias, Francisco. Tomando tus palabras, entonces la conclusión sería que en un ambiente de que en el ámbito laboral es relativamente poco competitivo o anticompetitivo. Y si a pesar de eso tenemos ese desempeño en las exportaciones, la conclusión sería que con resuelto ese tema y haciéndolo más competitivo, pues entonces el desarrollo en ese aspecto sería mucho mayor. Y creo que sí es una importante conclusión, ¿no? Es decir,
eso que luce como oportunidad, porque es evidente que el desempeño es bueno en las exportaciones, pero podría ser mucho mejor. Y ahí estamos hablando del mercado de todo el mundo, o sea, solo con eso el Ecuador daría un salto cualitativo fenomenal. Eh, el foro está abierto, señores. Mientras, si no veo otra mano levantada, hago otra pregunta. Esto es más curiosidad. En la presentación, Francisco, mencionaste que Canadá en el 2025 invirtió y hizo inversión en el ámbito de la minería en el orden de los 5.000 millones. No sé si entendí mal, porque por otro lado hay la información esta pública de que nuestra, la inversión extranjera en el Ecuador, si pasa los 1.000 millones, ya como que estamos en buen año. Entonces, no sé si entendí mal ese punto y tal vez de una vez, aunque te paso la palabra para que no te olvides la pregunta, Francisco. Perfecto. No, efectivamente no es así como se tiene que interpretar eso. Primero, la fuente, que es importante. Esa fuente viene del gobierno canadiense, del análisis que ellos han hecho, del aprovechamiento justamente del acuerdo y del potencial que tendría el acuerdo en el aspecto de inversiones. Ahí estamos Ok, hablando de un valor acumulado históricamente por las empresas canadienses. Es lo que han invertido las empresas canadienses en Ecuador y particularmente las del sector minero. Es acumulado, no es del 2025 gracias, gracias, Francis. exclusivamente, para que quede claro. Muchas gracias. Verónica Costales, adelante. Uy, Hola, mis amigos queridos, ¿cómo están? hola, Verónica. Francisco, Hola, querida felicitaciones, Verónica. ¿cómo vas? Oye, dijiste algo tan interesante sobre el tema de la participación de la mujer en el sector empresarial y que hay un tema de equidad de género. Mira, cuando yo hice la maestría de liderazgo empresarial femenino, em, Ecuador tenía un problema digamos, un problema especial. Tan solo el 4% de toda y de, en el país, el 4% de la gran industria estaba ocupado por liderazgo de mujeres. En la mediana industria ya subía ese porcentaje como a un 25%. Y en la pequeña industria ya había muchísimo porcentaje de mujeres, ya podíamos hablar de una paridad realmente, de un 50-50. Pero el análisis que se hizo en esa maestría fue qué le falta o qué pasa y por qué la mujer no accede a esa gran industria. Y fue todo un análisis con coach y con todo de qué pasa con la mujer empresaria y por qué no pega ese salto. Y era todo un trabajo que vi que en nuestro auditorio está también María Sara Gijón, que domina esa materia. Y, y el tema es que hay muchos factores que trabajar allí, que muy poco los gremios y los mismos empresarios se han encargado o las empresarias, de asumir ese rol, ese reto y asumir la gran industria, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso y cómo podríamos aprovechar esto que tú mencionaste? Porque me parece que allí pues se está desperdiciando un, un espacio fantástico para la mujer en, en los términos de los que tú hablaste. Bueno, un gusto saludarte antes que nada, mi querida Verónica. Gracias primero con tu reflexión muy interesante, ¿no? Que lleva a una respuesta de mi parte. Bueno, yo iniciaría diciendo que mi experiencia ha sido y muy grata de que yo veo en el ámbito empresarial cada vez más una mayor participación de las mujeres y una participación muy positiva, muy constructiva, ya sea directamente liderando empresas, creando empresas o en el mundo también gremial, en una representación del sector empresarial. Muchas mujeres han logrado exitosamente hacer ese trabajo.
Y eso es algo tremendamente positivo, algo que yo respeto y que hay que seguir promoviendo y apoyando. Y en términos relativos del contexto latinoamericano, que no es una zona donde las mujeres han tenido, comparando a otras regiones, sobre todo países desarrollados, Europa por ejemplo, bueno, ahí hay que hacer un ejercicio obviamente específico país por país, porque no es lo mismo en todos, pero creo que en términos generales el Ecuador ha avanzado mucho en ese aspecto, tanto la participación y el rol de la mujer en el mundo empresarial como también en el mundo público, y eso hay que seguir apoyando y fortaleciendo. Ahora se abre esta oportunidad a través de estos acuerdos y como tú bien lo mencionas y insisto en esa palabra, es una oportunidad, me parece extraordinario, muy interesante el haber podido incorporar esta idea de género en esta negociación. Con Canadá es absolutamente factible, pues es un país que le da mucho valor a este tema. Y lo que habría que pensar es ir incorporando este tipo de disciplina de negociación en otros acuerdos que podamos negociar para justamente generar mayores oportunidades para que mujeres empresarias entren ya no solo a la actividad económica empresarial en el país, sino que se dediquen a ser exportadoras. Porque, y vuelvo a insistir, yo creo que ahí existen grandes oportunidades. Entonces, ¿qué falta? Yo creo que por un lado probablemente un mayor incentivo normativo para lograr ese objetivo, una mayor apertura por parte de los sectores tradicionales, de las grandes empresas, para que mujeres puedan tener una mayor participación, igual que los hombres. Pero también un tema importante, Verónica, siempre de manera muy respetuosa. Yo lo que he podido percibir estos últimos años es que hay que trabajar en unificar las iniciativas y las propuestas lideradas por mujeres muy grandes lideresas en el Ecuador, que plantean estas ideas, pero que trabajan de manera atomizada, cuando realmente para posicionar estas ideas es mejor tener un trabajo mancomunado, conjunto. Y veo que hay varias iniciativas que buscan lo que tú planteas, Verónica, pero no trabajan de manera conjunta. Y a mi opinión, de manera muy respetuosa, eso es un error. Gracias Francisco. Son las 6:30. No veo manos levantadas, de manera que tal vez el presidente en funciones en el encuentro, Mauricio Pozo, tal vez quieres hacer algunas conclusiones y cerrar tal vez con algún comentario final del conferencista. Sí, Ernesto, gracias nuevamente, Francisco, y a todos por estar en este conversatorio, que ojalá pueda concluir con unas pocas ideas, a mi criterio, que son las que se pueden recabar de lo que se ha visto. Creo que el Ecuador ha avanzado en el tema de los acuerdos comerciales y eso creo que es favorable, eso creo que es positivo. Se inició hace algunos años y ha continuado en esa línea, así que desde ese punto de vista me parece que el mensaje es que esto va bien, pongámoslo así. Algunos que no son tan TLCs, pero que ojalá podamos tener alguna opción de tener más posibilidades de ingresar con menores restricciones a ciertos mercados, creo que también es parte de lo que se ha podido recabar. Creo que ha sido también un mensaje claro que el sector exportador sí merece un reconocimiento de que a pesar de todas las circunstancias ha estado generando recursos, generando divisas, generando liquidez y poniéndole al Ecuador mucho más claro en el mapa mundial. Y eso creo que es un tema que sí debemos tener todos presentes. Y también decir que el que hayamos avanzado no quiere decir que está todo hecho. Creo que hay muchas cosas donde todavía tenemos rezagos. Yo personalmente veo que una reforma laboral es fundamental para el sector exportador y para la economía en general también. Y por esa razón me parece que es importante no desmayar en este esfuerzo y ojalá podemos empujar esto hacia adelante. Y tal vez un comentario puntual sobre el tema de la relación comercial con Estados Unidos. Eh, yo creo que los números son claros. La balanza comercial total es negativa por el tema petrolero. Y la no petrolera obviamente tiene un comportamiento distinto. Entonces yo creo que no hay mucho donde perderse. O sea, no veo por dónde puedan sostener que es negativo para ellos cuando estamos viendo que no lo es.
Y claro, ahí está el tema petrolero que obviamente te cambia el saldo de la balanza de un lado a otro, pero ahí creería yo que está la mayor explicación sobre estos asuntos. Así que por mi lado, creo que podemos con esto concluir el conversatorio. Agradecerte nuevamente, Francisco, muy ilustrativa, muy clara tu presentación. eh, y creería que con ello pues podemos dar por resuelto el conversatorio y terminada la reunión. No sé, Ernesto, si tú quieres añadir